Hola, mi nombre es Pablo Neme. Les voy a comentar un poquito sobre un trabajo escrito en conjunto con Noelia Juárez y Jorge Oviedo. El trabajo se titula Estructura y reticulado para el conjunto de Random Stable Matching en mercados muchos a muchos. Bien, ¿cuál es el tema? El problema que queremos atacar es precisamente ver si el conjunto de Random Stable Matching en mercados muchos a muchos tiene estructura reticulada. Estos problemas normalmente se contestan de dos posibles formas. Una es definiendo la máxima cota inferior y la mínima cota superior mediante teoremas de punto fijo. La otra forma es definiendo operaciones binarias en forma bien natural para calcular la máxima cota inferior y la mínima cota superior. Estas operaciones binarias que cuando se definen en forma natural se suelen llamar pointing functions. El trabajo precisamente va en esa dirección. Nosotros definimos dos operaciones binarias, la mínima cota superior, que de ahora en más la vamos a llamar el O entre dos random stable matching, y la máxima cota inferior, que la vamos a llamar el I entre dos random stable matching, para mercados muchos a muchos. Y de esta forma vamos a probar que tienen estructura reticulada. Bien, un poquito de literatura relacionada. Con respecto a los matching estables, los determinísticos, digamos, el mercado más restrictivo en donde se estudió fue el mercado de matrimonio. El mercado de matrimonio es, tenemos dos conjuntos disjuntos de agentes y cada agente tiene preferencias sobre los agentes del otro lado del mercado. En este mercado se permite un agente que se empareje con un agente del otro lado solamente. Y Knuth en el 76 prueba que ese mercado tiene estructura reticulado, el conjunto de matching estable. La primera extensión, bueno, las extensiones se pueden hacer en dos direcciones. Primero, en la cantidad de agentes que pueden estar emparejados con cada agente del otro lado del mercado. Y la otra extensión que se puede hacer es según la estructura que tengan las preferencias de los agentes. Entonces, la primera extensión es al problema de admisión del colegio, que Roth y Sotomayor en el 90 prueban que en un problema de este estilo, que es un problema muchos a uno, porque tenemos un colegio que puede recibir a muchos estudiantes, pero un estudiante solamente puede ir a un solo colegio, con preferencias corresponsivas, que esto es lo mismo que tener preferencias en forma individual, es decir, un orden individual sobre los conjuntos de estudiantes. La siguiente extensión la hacen Martínez, Mazón, M y Oviedo en el 2001, que es sobre la estructura que tienen las preferencias. ¿Sí? Ahora piden sustituible y Q separable. Pepa-Risma en el 2015, contextualizado en un contexto de contratos, pide algo un poco menos restrictivo que Q separable, que es la ley de demanda agregada. Luego, Manacero extiende en la otra dirección, es decir, que ahora permite que los dos conjuntos se emparejen con muchos agentes del otro lado del mercado. Es decir, esto va a ser un mercado muchos a muchos, donde extiende el resultado de Pepa-Risman, es decir, de un lado pide sustituible con ley de demanda agregada y del otro lado pide Q-responsive. Y el mercado más general, en donde se conoce estructuras reticuladas mediante la definición de pointing function en forma natural, es Alcan 2002, ¿sí? Donde pide de los dos lados sustituible con ley de demanda agregada. Lee en el 2014 da una prueba alternativa a este resultado de Alcan. Con respecto a los random stable matching, a los probabilísticos, digamos, Roth en el 93 prueba, utilizando programación lineal, que el mercado bien restrictivo, que es el mercado de matrimonio, tiene estructura de reticulado.
Las operaciones binarias que define Roth en el 93 no se pueden extender ni siquiera al College Admission Problem, problema de admisión de colegios, con preferencias Q-responsive. Nuestro trabajo, el que estamos presentando ahora, está contextualizado dentro de un mercado muchos a muchos, con sustituible y ley de demanda agregada de ambos lados. Es decir, lo mismo que el mismo mercado en donde trabajó Icahn y luego Lee. Un poquito del modelo. Vamos, como les dije, dos conjuntos disjuntos de agentes, uno lo vamos a llamar firmas, otro trabajadores, cada uno de ellos tiene una relación de preferencia sobre el otro lado del mercado. Vamos a definir funciones de elección, que lo que hace es, dado un subconjunto de firmas, teniendo en cuenta la preferencia del trabajador W, esta función de elección va a seleccionar el mejor subconjunto de firmas, teniendo en cuenta la preferencia W, de forma análoga para las firmas. Un matching va a ser una función de conjunto F unión W en 2 a la F unión W, es decir, que va a asignar a cada agente un conjunto de agentes. Es precisamente la condición 1 y 2, es decir, vamos a asignar un conjunto de firmas a cada trabajador y vamos a asignar un conjunto de trabajadores a cada firma. Y luego la condición 3 habla de la bilateralidad de la función. Vamos a decir que un matching está bloqueado por un agente si el agente no está conforme con lo que le asignó el matching. Un matching va a ser individualmente racional si el agente sí está conforme con lo que le da el matching. Un matching va a estar bloqueado por un par firma-trabajador. Sí, primero no están asignados. Segundo, la firma F va a preferir al W antes que lo que le asigna el matching. Y el trabajador W va a preferir la firma F antes de lo que le asignó el matching. Un matching es estable si no está bloqueado, ya sea por un agente o por un par firma-trabajador. El conjunto de matching estable va a quedar denotado por SDP. Un random estable matching es una lotería sobre matching estable, ¿sí? Y es el conjunto de estos random estable matching va a quedar denotado por SDP. Bien, Blair en el 88 establece un orden parcial sobre las asignaciones. ¿Cómo lo define? Vamos a decir que a un agente A va a preferir la asignación mu de A por encima de mu' de A si el conjunto de elección entre la unión de lo que le asignó cada una asignación es mu de A, que es el más preferido. El orden, digamos, estricto va a ser el orden débil y que son distintas las asignaciones. Es decir, que les asigna conjuntos distintos. Un perfil de preferencias P y dos matching estables mu' me permiten dar una relación unánime en función del orden de Blair. Es decir, vamos a decir que mu es estrictamente preferido a mu' por todas las firmas si todas las firmas prefieren mu tanto como mu' y hay al menos una que le prefiere estrictamente. El orden débil va a denotar que es el orden fuerte o que son iguales las asignaciones. Es decir, que acá no vamos a tener indiferencia. Bien, de forma similar se define para el lado de los trabajadores. Bueno, Blair en el 88 también prueba de que estos mercados de matching tienen algo que se llama polarización de intereses. Es decir, si las firmas prefieren unánimemente mu a mu', sí, solo sí va a suceder de que los trabajadores prefieren unánimemente mu' antes que mu. Es decir, que prefieren al revés. Una preferencia sustituible si de un conjunto de agentes yo elijo un agente, es decir, supongamos que la A es un trabajador, perdón, la A es una firma, yo voy a elegir el trabajador W de un conjunto de trabajadores
¿sí? Y cuando yo quite a otro trabajador, es decir, para todo subconjunto de S, pero le estoy uniendo el B, yo lo voy a seguir eligiendo. Ley de demanda agregada, lo que me dice es, dado dos conjuntos, S' contenido en S, ¿sí? La cardinalidad de lo que yo elijo en el conjunto S' siempre es menor o igual que lo que yo elijo en el conjunto S. Bien, las operaciones binarias que define Alkan son de la siguiente forma. Para cada firma, ¿sí? Dado dos matching estables, muy prima, a cada firma le va a asignar el mejor conjunto entre lo que le asignó bajo mu y lo que le asignó bajo mu prima. Al trabajador, la firma que le corresponde. Y de forma análoga se definen las operaciones binarias para los trabajadores. Bien, como les dije, Alkan prueba que con sustituible y ley de demanda agregada de ambos lados, estas cuatro operaciones binarias son matching estables. Es decir, que prueba que el conjunto de matching estable con las dos operaciones binarias y el orden para las firmas, ¿sí? También el conjunto de matching estables, las dos operaciones binarias para los trabajadores y el orden para los trabajadores, las dos son duales, son látices duales y distributivas. Bien, entremos ahora un poquito sobre de F por la cardinalidad de W, que vamos a tener un 1 en donde estén asignadas y un 0 donde no estén asignadas. Una firma con un trabajador. Y un random stable matching se va a poder representar como una lotería sobre los vectores de incidencia de los matching estables, es decir, esto que ponemos aquí abajo. Miremos un ejemplo. Tenemos un mercado con 4 firmas, 4 trabajadores. Estas son las preferencias. Se ve fácilmente de que estas preferencias son sustituibles y cumplen la ley de demanda agregada. El conjunto de matching estables son solamente estos 4. ¿Sí? Su látice está aquí. Bien, entonces consideremos este random stable matching, X1. Va a estar representado por esto. ¿Sí? El X1 se puede representar como la siguiente lotería. 3/4 de Nu2 con 1/4 de Nu3. Es decir, que es este que está aquí. Pero también se podría representar con 1/4 de Nu1, 1/2 de Nu2 y 1/4 de Nu4. Es decir, de esta forma. Observemos que aquí los dos matching que están involucrados en su representación no son comparables. Y en este caso, los tres matching que están involucrados en su representación son todos comparables entre sí, ¿sí? Bien, entonces vamos a decir que un random stable matching tiene una representación ordenada, ya sea débil o estricta, si todos los matching que están involucrados en su representación cumplen que están ordenados, ya sea débil o estricta. Bien, nuestro primer resultado es que si X es un random stable matching, entonces siempre tiene una única representación estricta. ¿Sí? Es decir, dado cualquier random stable matching, siempre podemos escribirlo con una representación ordenada estricta, como vimos recién en el ejemplo. Bueno, Roth en el 93, para poder definir las operaciones binarias, primero debe poder establecer una dominancia entre los random stable matching. Y él usa la dominancia estocástica de primer orden, ¿sí? Que se define de esta forma. Esto para todo W. Nosotros generalizamos, ¿sí? De la siguiente forma. Tomemos dos representaciones estrictamente ordenadas de X y de Y. ¿Sí? Bien. Vamos a decir que X domina débilmente a Y. Sí, solo sí. Para cada una de los
matching estables de la representación de I, va a sumar más los escalares que acompañan los matching que son preferidos al matching que fijamos con respecto a la representación de X, que los escalares que acompañan a los matching que son preferidos al matching que fijamos de la representación de Y. Bien, en el caso de que nosotros restringamos nuestro mercado a un mercado de matrimonio, el orden que la relación esta de dominación entre X e Y que nosotros definimos coincide exactamente con la relación de dominación que definió Roth en el 93. Es decir, que lo nuestro es exactamente una generalización de la dominancia estocástica de primer orden. Bien, la relación de dominación que nosotros definimos es en realidad un orden parcial. Eso lo probamos en el trabajo. Bueno, una definición más. Vamos a decir que, dado dos random stable matching, ¿sí?, estos van a tener una representación ordenada a iguales escalares si cumplen lo siguiente. Fijémonos que las representaciones de los dos, tanto de X y de Y, tienen la misma cantidad de términos, ¿sí?, y tienen el mismo escalar en cada uno de los términos. También pedimos que estén ordenados. Es decir, que nosotros lo que hacemos es, dado dos representaciones cualesquiera, primero utilizamos el primer teorema que mostramos recién, que me decía que siempre tengo una representación única, ¿sí?, en forma ordenada, estrictamente ordenada, y luego vamos a decir que estas representaciones son a iguales escalares, vamos a llamarla OES, ¿sí?, si cumplen esto, que tienen la misma cantidad de términos y en cada uno de los términos tienen el mismo escalar. Bien, nosotros probamos que, dado dos random stable matching, ¿sí?, estos dos siempre se pueden escribir con una representación ordenada a iguales escalares. Bien, esto lo que nos permite es esta última proposición. Esta última proposición lo que nos va a dar es la herramienta fundamental para poder definir las operaciones binarias en forma bien natural. Bien. Teniendo en cuenta la relación de dominación que nosotros definimos antes, ¿sí?, estas nuevas representaciones me permiten comparar dos random stable matching simplemente una vez que yo los tengo ordenados a iguales escalares, con la representación ordenada a iguales escalares, me permite simplemente comparar cada uno de los matching estables de la representación, ¿sí? Fíjense que acá lo que hacemos es, dada una posición, para cada una de las posiciones comparamos el matching que está en la representación de X con el matching que está en la representación de Y. Bien, también probamos que se cumple la polarización de intereses. Es decir, si un random stable matching es preferido a Y, X es preferido a Y, sí, solo sí, Y es preferido a X para el otro lado del mercado. Bueno, ahora dado dos random stable matching con estas representaciones a iguales escalares, las operaciones binarias se definen de forma muy natural, que es entrada por entrada, ¿sí?, como ya tenemos en los dos, tenemos la misma cantidad de representantes en la combinación convexa y los mismos escalares, simplemente definimos el O para el lado de las firmas, por ejemplo, pidiéndole el O de cada uno de los matching estables. Y de forma análoga las otras tres operaciones binarias. Bueno, lo que nos permite es la siguiente proposición, es decir que, bueno, estas operaciones binarias que nosotros definimos ahí son exactamente la mínima cota superior y la máxima cota inferior para cada uno de los órdenes de los distintos lados del mercado entre los dos random stable matching. Y también probamos de que los órdenes son duales.
¿sí? Es decir, que el O para las firmas entre dos random stable matching es equivalente al I para los trabajadores y al revés. Nosotros también probamos que estas operaciones binarias son distributivas. Entonces, de esta forma, el teorema principal lo que establece es que el conjunto de random stable matching con el orden que nosotros definimos y las operaciones binarias que definimos para el lado de la firma, ¿sí? Es una lattice. El conjunto de random stable matching con el orden para los trabajadores y las operaciones binarias para los trabajadores también es una lattice. Cumplen la distributividad, las dos, y además son duales una de la otra. Bueno, muchas gracias.